Y hoy día vamos a tener el gusto de escuchar al doctor Juan Carlos Molina Jones, geriatra clínico de MEDS, y debo decirlo, no lo voy a decir porque no es protocolar, pero un gran amigo, un gran amigo. El doctor también es socio fundador de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, director ejecutivo del Observatorio Nacional de Envejecimiento, es miembro de la mesa NOGES de MILSAL en Sarcopenia, director de MOVER, director de la Fundación Chilena de Hipertensión, es past president de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, es miembro de Exercise and Medicine, graduado en Medicina Deportiva de la Universidad Mayor, y me imagino que enfocado a personas mayores, y asesor de la Comisión Adulto Mayor del Congreso en alguna ocasión. Así que, como ustedes pueden ver, tenemos una persona muy idónea que sabe mucho del tema. Nos va a hablar precisamente de manejo del adulto mayor en cuarentena. Estimado doctor, amigo Juan Carlos, gracias. te dejo la palabra. Muchas gracias, estimado amigo. En realidad, no me deja compartir aquí. Ahora sí, doctor. Ahora sí. Ya. A ver. Ahí sí, ahí se ve. Ahí sí, estamos. Primero que nada, agradecerte, Reinaldo, y agradecer a cada uno de los integrantes de esta cadena de puente en vez de muralla con nuestra gente, que es cada una de las personas de Bagó que hizo posible que tengamos más de 100 personas hoy día conectados para una temática que es un llamado a nuestras conciencias y a nuestra acción en relación a lo que es la pandemia y lo que pudiera ser la pospandemia. No cabe duda de que en ese escenario hemos aprendido mucho en lo que es un tema súper cambiante, porque lo único permanente es el cambio, y en ese cambio tenemos que adaptarnos, pero sin dejar de lado el foco en nuestros pacientes, y especialmente en estas que son nuestras personas mayores. Así, si vemos este gráfico en el sentido del impacto del COVID sobre la salud, claramente estamos probablemente llegando a analizar retrospectivamente que a lo mejor llegamos a un pic en el sentido de las bajas que estamos teniendo en cantidad de pacientes contagiados y afortunadamente fallecidos, pero cuando fallezca un puro chileno ya estamos complicados, ¿no es cierto? Pero esa es la primera ola, ¿ya? Y un poco la mortalidad y la morbilidad inmediata del COVID. Pero hay distintas oleadas. Una es relacionada con esos pacientes que logran sobrevivir y están, después de haber estado en ventilación mecánica, en una de las manifestaciones clínicas del COVID-19, haber estado alrededor de 14 días pronado. Estamos viendo la recuperación post unidad de tratamiento intensivo, lo que significa la pérdida de masa funcional, la pérdida de manejo de fonación, manejo de aspecto nutricional, que hacen que la recuperación de estos pacientes sea tremendamente importante. Y estamos viendo también lo que significa la interrupción de las patologías crónicas, especialmente en nuestras personas mayores, que han demostrado que en vez de infantilizarlo, habría que alabar su sabiduría, porque se autocuarentenaron a inicios de marzo incluso, antes de que se determinara algún tipo de acción en ello. Pero les debo confesar que ya le está pasando la cuenta desde el punto de vista especialmente de salud mental
y pérdida funcional este confinamiento. Han dejado de seguir sus terapias crónicas, algunos de ellos en hipertensión, diabetes, terapia anticoagulante, que nos depara un futuro bastante trabajoso en tratar de retomar el rumbo. Y por qué no decirlo, la temática de salud mental y el estrés postraumático que generará esta condición, la recarga que tienen estos cuidadores que pudieran estar acompañando a las personas mayores, son elementos importantísimos de tener presente y ver esta temática como una condición multisistémica. No ha puesto de relieve la trascendencia como una pelota de fútbol que tiene 32 cascos. Inicialmente pudimos haberlo interpretado erróneamente como una patología pulmonar, porque era el cuello de botella. Sin embargo, hay una serie de instancias paralelas, tan o más importantes que la patología pulmonar, y nos dice que además de ser un problema sanitario, es un problema ético, valórico, social, económico, y que nos desnuda situaciones como la que nos despertó ayer, en el sentido de dos hermanos que lo encontraron fallecido, que llevaban meses en su casa, que tenían probablemente un síndrome de Diógenes, pero que nos dice y nos revela a través de esta pandemia, de cómo de repente la coordinación sociosanitaria ha sido inexistente en nuestro país. Y la soledad es una mala compañía y nos lleva a plantearnos algunas interrogantes y probablemente a esta problemática de desarrollar solucionáticas en la pospandemia que no pueden esperar. Y es por esto que gran parte de mi presentación hoy día será la propuesta de una solucionática a esta problemática de esta coordinación sociosanitaria. Se ha puesto de relieve las personas mayores desde el punto de vista de sus instancias de pensiones o los problemas de salud. Hecho evidente que hemos destacado la participación en hacerse visibles, pero también lo han hecho visible otros grupos etarios, la necesidad de hacer justicia y justicia social con las personas mayores, abocados en su biografía, en su entorno, porque el envejecimiento es un proceso que ya llegó a nuestro país y llegó al mundo, a tal extremo que habrá un crecimiento exponencial, sobre todo cuando este envejecimiento llegue a los países asiáticos. Visto de esta manera, lo que se proyectaba para el año 2023, que las personas mayores de 60 años superaran a los menores de 14, esto ya ocurrió con 5 años de anticipación, siendo portada de La Tercera el 27 de octubre del año 2018. Los adultos mayores son más que los menores de 15 años por primera vez. Porque la velocidad de envejecimiento nos determinó que en Francia se demoró 115 años, lo que en nuestro país demoró 25 años en llegar a los niveles de envejecimiento que estamos teniendo, entre un 14 a un 21%. Visto así, también nos dice que la feminización del envejecimiento ha determinado que la mujer embellece, luego envejece y somos los hombres los que fallecen. Por lo tanto, nos habla a los hombres a cuidarnos mejor para acompañar a esas mujeres y nos dice la importancia de desarrollar respuestas globales para el envejecimiento especialmente femenino. Y no es menor este tema porque muchas veces la palabra cuidador no existe, existe la palabra cuidadora. Y muchas veces una adulta mayor cuida a otra adulta mayor, porque estamos viendo el envejecimiento del envejecimiento. Porcentualmente, el grupo que más ha crecido en la población chilena han sido los mayores de 75 años, llegando a un nivel por sobre los 450.000. Bajo esa perspectiva, nos pone en toda una dinámica
que debemos desarrollar estrategias frente a un cambio de paradigmas, porque si tuviéramos al ministro de Hacienda ahí con sus espaldas con este camión lleno de personas mayores, habitualmente es visto como la problemática y no como la oportunidad relacionada al envejecimiento. La problemática de las pensiones, la problemática de la salud. Pero la salud y el bienestar deben ser los ejes cruciales para una vida digna y una calidad de vida de las personas mayores. Es ahí donde la protección social y el envejecimiento poblacional deben cruzarse y desarrollarse estrategias en donde en el tiempo de pandemia les dijimos quédate en casa, pero a veces se quedaban sin alimento, y donde los niveles centrales tenían un grado de descoordinación con lo basal que no hacía llegar las respuestas sociales, y de ahí la trascendencia de las alcaldías con el Ministerio de Salud para coordinar ese enfoque sociosanitario. Porque los sistemas de protección social deben ir hacia aquellos que están activos en el manejo de mantener continuas sus patologías controladas, mantenerlos participativos a nivel comunitario y desarrollar estrategias de seguridad urbana y de incorporación social que asegure que estas personas estén protegidas. Esto nos lleva a un replanteamiento de la política de Estado y de una integración, que los tratamientos sean integrales e integrados, coordinando sistemas, donde el Ministerio de Salud no vaya por un lado y el Ministerio de Desarrollo Social no vaya por el otro. Con mucha envidia, luego de dar una conferencia a una universidad colombiana hace aproximadamente un mes, recibí un llamado directo del Ministerio de Salud colombiano y se me presenta el encargado como encargado del Ministerio de Salud y de Protección Social. Ahí en el fondo queda en evidencia cómo podemos apuntar a la pospandemia en relación a las temáticas de las personas mayores. Por lo tanto, tenemos que desarrollar una sociedad para todas las edades y ver que estas políticas públicas que están aún carentes se reevalúen constantemente. Porque la era del curar ya pasó, es la era del cuidar, y de cuidar patologías crónicas, las enfermedades no transmisibles. Y esto va a ocurrir en países casi en un 80% en vías de desarrollo. Por lo tanto, es importantísimo desarrollar una estrategia de cuidado y de continuidad de cuidados. Tuve el privilegio de estar junto a una serie de colegas en unas reuniones en Puerto Varas preparativas para la APEC, que se suspendió posteriormente en Chile, donde tuvimos contacto con gente de la Organización Mundial de la Salud, que están desarrollando atenciones integradas para personas mayores como el eje central de políticas públicas para dar respuesta en lo que es mantener la capacidad intrínseca. La capacidad intrínseca es con lo que nacemos y con la que tenemos que desarrollar para llevar a las personas a la mayor capacidad funcional. Entiéndase, es como la goma que inflamos dentro de una pelota de fútbol, donde la capacidad funcional serían los cascos de la pelota y la capacidad intrínseca sería el blade de la pelota. En la medida que inflemos ese blade, la pelota se va a inflar y la pelota va a servir, va a poder funcionar. Si no lo hacemos, queda la pelota desinflada, no da botes. Por eso es importantísimo tratar de desarrollar durante todo el ciclo de vida la capacidad intrínseca, dar las oportunidades para ese desarrollo y evitar el deterioro de esa capacidad intrínseca. Para ello, el abordaje pasa por mantener la función musculoesquelética, la movilidad y la vitalidad, mantener las funciones sensoriales el mayor tiempo posible, prevenir el deterioro cognitivo grave y promover el bienestar psicológico, atacar condicionantes relacionados al envejecimiento, como ejemplo la incontinencia urinaria, prevenir las caídas, primera causa de muerte no médica en un adulto mayor, y apoyar a estos cuidadores que son héroes anónimos. Pero ¿qué nos pasa con la temática de la pandemia y las personas mayores? En esta desconexión sociosanitaria, ¿cómo los cuidamos en estos tiempos de pandemia
sin caer en el edadismo, en el viejismo, en el ajeísmo. Así visto, este término, que es como una castellanización de ageísmo, es la traducción más fácil es edaísmo, viejismo, ancianismo, que en el fondo fue desarrollado por un psiquiatra, Robert Butler, en 1968, y que denota esto, que es el conjunto de prejuicios, estereotipos y discriminaciones que se aplican a los viejos simplemente en función de su edad. Y la gerontofobia sería una rara conducta irracional de temor u odio irracional hacia los viejos. Por lo tanto, en el área de salud es importantísimo superar este viejismo y discriminar solo por edad. Eso es un alto riesgo. Por lo tanto, tenemos que desarrollar una sociedad que no tenga estos prejuicios hacia la persona mayor, que no se convierta en víctima de estos prejuicios y adjudicar todo lo que le pasa a su edad, perdiendo las oportunidades para vivir mejor, como un verdadero designio. Y ahí viene la primera crítica de un tema que ha sido relevante durante esta pandemia en relación a las personas mayores, que han sido vistas como solo sujetos de cuidado y no sujetos del mayor respeto y de conservación de su autonomía. Bajo esa perspectiva, en el relato comunicacional de los primeros informes del Ministerio de Salud, veíamos como que era normal que ellos fallecieran, como que es normal que la comorbilidad no hubiera nada que hacer, y es por esto que la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile logró aunar, gracias a la pandemia, todas las directrices y todas las voluntades para reaccionar junto a la Sociedad de Medicina Intensiva, Sociedad de Medicina de Urgencia, cuidados paliativos, etcétera, una respuesta con protocolos en la cual se exacerbara la evaluación no basada en los años, sino en la funcionalidad. Porque muchas veces los daños que asociamos son por daños y no a los años. Y en eso el eje funcional era tremendamente importante de tenerlo como un eje evaluador por si en algún momento se daba esta situación del último ventilador o la última cama. Por lo tanto, los prejuicios contra la vejez, como que los viejos son todos enfermos, discapacitados, los viejos tienen muchos accidentes en el hogar, los viejos pasan todo el día en la cama a causa de la enfermedad, los viejos tienen pobre coordinación psicomotriz, los viejos desarrollan infecciones fácilmente, los viejos viven en residencias geriátricas, implican parte de un estereotipo que tenemos que cambiar. Y ese estereotipo tenemos que influir en la publicidad, en el diseño gráfico, en lo que es los periodistas para generar cambios de lo que es la vejez. Porque cuán difícil es no ser ajeísta, edadista en estos tiempos, donde se presenta desde nuestra infancia. Desde niños somos bombardeados por mensajes de estereotipos negativos en el adulto mayor, en la televisión, en los libros, en la prensa, que dan cuenta de personas dependientes, demente, irritable, un cacho. Esto hace que se normalice, se regularice una condición que no son propios de la edad como todo síntoma, sino como que es normal tener un ánimo triste, un déficit de memoria, tener dolor. Por eso, las personas mayores están expuestas a desigualdad, a inequidad en todo ámbito y por supuesto en la atención de salud. Y ese es el mayor regalo que quiero darles hoy día, que cambiemos esos paradigmas. Muchos diagnósticos pasan desapercibidos y son atribuidos a la edad y al envejecimiento normal, como la depresión, la demencia, la incontinencia urinaria. Y siendo que muchos de los diagnósticos son en su mayoría fácilmente tratables y controlables. Parece ser también normal que se mueran de COVID porque son viejos. El abandono está relacionado también al ajeísmo. Y ahí empezamos con la segunda diapositiva, viendo a esos hermanos que no tenían redes sociales. Y esas redes sociales hablan de la instancia necesaria de un enfoque sociosanitario.
ya que para las personas más jóvenes que han crecido en un ambiente ajeísta, estar con personas mayores puede ser considerado una pérdida de tiempo, estar con alguien que es desechable, descartable, que no aporta y que solo genera problemas. Eso es lo que hay que cambiar, porque la realidad es distinta, ya que solo el 10% de ellos es dependiente y el resto en general tiene un rol activísimo en nuestra sociedad. La pandemia ha exacerbado esta injusticia. Las personas mayores han sido confinadas en sus casas, pero a veces sumidas en el abandono cuando no hemos desarrollado respuestas sociosanitarias, ya que no hemos desarrollado el control de sus patologías crónicas, dado que es aún más difícil e inexistente a la fecha, y la sociedad ha mostrado en este caso su peor cara. El edadismo, el viejismo, está presente en cada reporte del Ministerio de Salud. Se señala que los muertos en su mayoría, comillas, eran viejos y enfermos, a modo de alivio, como si fueran muertes con importancia menor a que si fueran jóvenes y sanos. La situación de inequidad es más acentuada a medida que estamos lejos de la capital, en donde en regiones puede darse esta condición aún mayor. Pero parece que a nosotros no nos importa. Tenemos que aprender de Celino Villanueva, uno de los hombres más longevos del mundo, que nos dejó un legado imborrable. En la región de Los Ríos hizo visible una realidad de esfuerzo y envejecimiento exitoso. Por lo tanto, Levy demostró que sociedades menos viejistas generan personas mayores más felices y longevas, también más independientes, lo que como contrapartida da como resultado que sociedades viejistas presentan personas mayores más enfermas y con mayor probabilidad de una peor sobrevida. El viejismo mata, por eso tenemos que cambiar. En ese constructo nos damos cuenta de lo siguiente: tuvimos un aviso importantísimo que se nos adelantaba la información de países envejecidos como uno de los más envejecidos del mundo, como España, como Italia, en donde lamentablemente era una pelota cantada lo que podía ocurrir en nuestro país, que yo creo que hay subregistro o un registro no adecuado de la trascendencia que ha tenido el COVID en lugares como las residencias de personas mayores, pero no solamente lo que llamamos ELEAM, establecimiento de larga estancia de adulto mayor, formales, sino que fundamentalmente es la que son informales, en donde el Estado chileno y la sociedad chilena se ha puesto vendas en los ojos porque es un mal necesario. Esas casas de reposo clandestinas, en donde muchas de las personas que trabajan como cuidadores vienen de la vertiente de asesoras del hogar y donde su aprendizaje ha sido por ensayo-error. Cuando vemos que el mayor porcentaje de las muertes totales de España, en un grado que llegó a ser el 57% de las muertes totales de España, que fue en residencias de personas mayores, y en algún momento el 70% de las muertes de Bélgica era en residencias de personas mayores, levantamos la temática a nivel nacional, en donde, con muy buena disposición, el CENAMA de los 900, el EAM, que están en alguna manera relacionados al Servicio Nacional del Adulto Mayor, quedó a cargo de esta situación. Pero, oh sorpresa, el COVID transformó ese lugar que era para cuidado de carácter social, lo transformó en una unidad prácticamente de trasplante de médula ósea. Se transformó en una instancia que requería supervisión médica estricta. Y es ahí donde la gran mayoría de las veces, inicialmente, las seremías llegaban a levantar un sumario sanitario y no apoyar adecuadamente en lo que era dar protecciones al equipo de salud, hacer protocolos estrictos a este equipo que debía basarse en un control mucho más estricto que el que habitualmente tenían.
Así hemos visto casos de propagación de COVID donde no había trazabilidad. Es muy fácil ver trazabilidad cuando hay 4 paredes contenidas y donde el vector muchas veces eran sus propios cuidadores. Es por esto que post pandemia debemos decir que en 2025 necesitamos como nación una capacitación de los cuidadores que nos llegue por lo menos a 25.000 cuidadores capacitados que tengan oportunidad y calidad de cuidado para que esto no vuelva a ocurrir. Porque las instancias durante todo el ciclo de vida podemos acumular riesgo acumulado con la enfermedad no transmisible de caer en algún grado de discapacidad. Es por esto que la capacidad funcional se transforma en el eje central junto a la capacidad intrínseca, en donde no queremos caer en el umbral de discapacidad. Por eso en los primeros años de vida debemos actuar en crecimiento y desarrollo, mantener el mayor nivel posible de actividad, evitar la pérdida de autonomía y prevenir la discapacidad. Visto de esta manera, el envejecimiento activo aparece como un elemento central que hace conjunción con el nuevo enfoque de la OMS en este reporte mundial de salud y envejecimiento, que lo pueden sacar a través de internet, gratuito. Es un gran documento en donde se centra en la funcionalidad. Y debo decirles que nuestro país iba a liderar a nivel mundial en octubre de este año la década del envejecimiento saludable, en donde era importantísimo fomentar y mantener la capacidad funcional. Por eso, la funcionalidad pasa a ser un eje trascendental. Y ahí tenemos que tener claro que el envejecimiento es heterogéneo, que no hay una persona mayor tipo. La diversidad no es casual y el envejecimiento y la salud debe verse de cara al futuro y no al pasado. El costo en salud de las personas mayores es inversión, no gasto. Edad avanzada no es igual a dependencia. Es por esto que esta percepción de la sociedad frente a esta temática no ha pasado también la cuenta en relación a COVID-19. Sobre el 80% de las muertes en nuestro país ocurre en el grupo etario denominado personas mayores definidos por sobre 60 años. No son los que más se contagian, pero sí los que más mueren. Pero también van a morir de infarto del corazón, etc. No por tener COVID necesariamente una persona mayor está destinada a la muerte, pero sí es nuestra responsabilidad evitar de sobremanera que ella se exponga a un contagio. En ese contexto, pasa a ser tremendamente importante ver los que tienen mayor grado de dependencia. Y en eso, los desde el punto de vista físico y cognitivo, son importantísimos de tenerlos presentes porque estos se van a duplicar en cuanto a personas mayores, llegando a casi triplicarse en cantidad de personas mayores con alguna condición de discapacidad el año 2050. Por lo tanto, una primera estrategia importantísima es la capacitación del recurso humano que está en estos lugares donde están las personas mayores. Y a nivel de hogar, darnos el tiempo de capacitar a los cuidadores, que muchas veces son cuidadores informales, que les tocó cuidar por amor, por herencia, y los formales, que son los que se ganan la vida cuidando. A ellos tenemos que darle el mayor tiempo posible de capacitación e invertir tiempo y no gastar tiempo para que el cuidado de estas personas que están muy vulnerables no se traduzcan en aumento de mortalidad. Desde la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud nos llama a un envejecimiento saludable y activo, y donde llama la atención en su propuesta la creación de sistemas de atención a largo plazo. En eso es lo que tenemos que actuar rápidamente en la pospandemia, el desarrollo de coordinación sociosanitaria y adecuar los sistemas a las necesidades de las personas mayores. Es por esto que la respuesta del Ministerio de Salud en clínicas móviles para mantener las terapias crónicas parece ser trascendental. Hoy día, en la editorial de la JACS, el Journal American
Geriatrics and Gerontology, que es el órgano oficial de la Sociedad Norteamericana de Geriatría, la editorial dice así: COVID-19, pandemia y ageísmo. En Estados Unidos se han dado cuenta, en una situación diametralmente opuesta, como la situación de sobrecarga de los sistemas de urgencia en paralelo con el atoro en los ventiladores mecánicos, muchas veces llevó a condiciones viejistas de discriminación en relación a edad y a comentarios incluso de personal del área de la salud de carácter ageísta o viejista. Por lo tanto, no es una temática menor el llamar la atención en esta presentación hoy día, porque este es el blind de la pelota de fútbol, esta es la capacidad intrínseca y esta es la capacidad funcional. Y esta capacidad funcional es la que se ha perdido, porque el miedo al contagio ha sido el contagio del miedo, y eso ha llevado a pánico y ha llevado a inmovilismo. Le dijimos quédate en casa, pero se quedó sedentario. Ha perdido masa muscular nuestra persona mayor y ha perdido estímulo, ha perdido redes sociales, ha perdido contacto con los centros de adultos mayores, ha perdido tal cantidad de contacto que la aparición de depresión, de angustia, pánico y de deterioro cognitivo se está empezando a ver en la consulta diaria de mis pacientes actualmente controlados que están confinados y están solos. Porque la soledad es una pésima compañía, y en esa pésima compañía el Reino Unido ha creado una subsecretaría de la soledad. Es importante para la pospandemia considerarlo como un elemento central. Esta capacidad intrínseca debe crecer para inflar la pelota de fútbol, esta capacidad funcional. Visto de esta manera, lo que muchas veces no hemos visto en salud es el envejecimiento biológico, porque lo que habitualmente vemos es el envejecimiento patológico. Nos enseñan salud examinando enfermos. Así se nos desinfla la pelota y la vemos cuando está desinflada, pero esta es la pelota inflada, donde la capacidad intrínseca está del lado de la capacidad funcional. Y para ello tenemos que desarrollar estrategias de comportamiento, de cambios relacionados con la edad, con la genética de la enfermedad desde el punto de vista individual para tener el mejor envejecimiento. Pero tenemos que actuar, y hemos visto en relación al COVID el tema del hacinamiento especialmente en inmigrantes y en pobres, y que muchas veces han llegado a vivir de manera de 3 generaciones en la casa de un adulto mayor, pero por lo general un adulto mayor está solo, está más solo que un deudor, digo yo. Y en esto es donde hay que desarrollar las estrategias sociales, ver estos dispositivos de asistencia y las instalaciones sociales para dar respuesta a esta temática. Porque esto ya existe a nivel de políticas mundiales de la Organización Mundial de la Salud, donde tenemos que actuar en aquellos que pierden la capacidad, como hacer la gran mayoría de los que han estado confinados sin hacer ejercicio, no alimentándose bien y además no continuando con sus terapias, ya sea por cuadros depresivos que han abandonado sus tratamientos crónicos por esa condición o porque hay descuido, etc. Hablando así, existen propuestas para fomentar y mantener la capacidad de resistencia. Debemos desarrollar estrategias que mantengan la musculatura y la salud muscular y sobre todo la salud mental. Porque la pérdida de masa muscular que estamos viendo, especialmente en los que se logran salvar del COVID en una unidad de tratamiento intensivo, lo vemos ante gente joven. Imagínense en una persona mayor, pero esto que cae como una cascada en esas 2 semanas de inmovilidad, también se ha ido sumando en 4 meses de inactividad. Porque la salud es la función, y no hacer la función es una disfunción, y ello nos puede llevar a la defunción. Y el músculo es el motor de la función. Por lo tanto, tenemos que contrarrestar con nutrición y ejercicio, que son los pilares de la autonomía, el antídoto a la discapacidad.
nutrición como un ladrillo y ejercicio como un cemento para formar una pared que es el músculo. Porque la fragilidad a la cual podemos llegar puede instalarse en discapacidad en vez de revertirla y llegar nuevamente a la robustez. Es por esto, cada uno que vea a una persona mayor post-COVID o intra-COVID, poner énfasis en su funcionalidad, porque esa discapacidad que se instala en el tiempo puede llegar a una difícil reversibilidad. La sarcopenia, entre otras cosas, va a tener relación con la falta de actividad física, pero es multisistémica, pero se puede asociar a que se exprese con menor reserva funcional, concepto geriátrico que llamamos fragilidad. Y esa fragilidad es un síndrome complejo de entender, pero fácil de verlo en una gran cantidad de pacientes que luego de estar en cama no se levantan más. Por lo tanto, hay que prevenir y retrasar la fragilidad con acciones de prevención y promoción de salud. Desde ahí, cuidados biológicos, psicológicos, sociales, especialmente ese desarrollo social que ha estado carente en época de pandemia. En esa fragilidad, el objetivo de nuestra atención médica debe ser mantener la calidad de vida, vivir bien para llegar a los 100, retrasar el inicio de las enfermedades crónicas y disminuir la pérdida de reserva funcional, porque esos marcadores nutricionales de actividad, de fuerza, de resistencia, de elementos cognitivos y de ánimo, podemos actuar a tiempo para que no lleguemos a los desenlaces clínicos de no actuar, como discapacidad, como mayor enfermedad, como mortalidad, como hospitalización, como institucionalización y como muerte. Porque tenemos esa ventana de oportunidad, en vez de instaurar la discapacidad, mantenernos ahí y llegar a un envejecimiento exitoso de acuerdo a la respuesta que hagamos, pero considerar que somos seres sociales y en la medida que no estamos conectados es como un computador que no tiene wifi, nos sirve re poco en estos momentos. La soledad no es estar solo, es estar vacío. Por eso, la pandemia de la soledad también pasará la cuenta y debemos actuar para que el envejecer sea un orgullo y no un fracaso, el fracaso de vivir más. Debemos comprimir la enfermedad, pero por sobre todas las cosas, exacerbar y mantener la capacidad intrínseca y dar entornos propicios. Y esos entornos propicios buscando la autonomía y la libertad de estas personas mayores. Es por esto que quise finalizar dando una visión de los aspectos psicosociales que influyen en la fragilidad. Desde el punto de vista la ausencia de políticas públicas, la incapacidad para definir y responder a las necesidades, la ausencia de infraestructura adecuada, un ambiente generador de patología, actitudes de hostilidad, indiferencia y abandono. Lo que, a fin de cuentas, es la fragilidad biológica, también se puede juntar con una vulnerabilidad social, dando una vulnerabilidad sociosanitaria, donde estos elementos de fragilidad, más la carencia de recursos económicos o habitacionales suficientes, o de continencia familiar para cubrir las necesidades básicas de autosostenimiento, van dando una pérdida de esta vejez saludable. Y es como un incendio forestal, es un riesgo muy alto que nos puede llevar a una muy mala calidad de vida y calidad de muerte. Porque si usted le pregunta a una persona mayor a qué le tienen miedo, es llegar a ser una carga. Y eso es la pérdida de la autonomía funcional. Y por lo tanto la dependencia es evitable y requiere de nosotros conductas preventivas y asistenciales, oportunas, adecuadas y hechas a la medida y centradas en la persona. Y ese componente social, desde saber cómo hace afrontamiento a las necesidades en pandemia, de comer pan, de tener sus necesidades básicas cubiertas, electricidad, agua, deben ir acompañados de ese soporte armonioso del cariño, porque son elementos de cuidado, el cariño y el amor.
bajo esa perspectiva, ver si hay una contención sociofamiliar adecuada y centrarnos específicamente en invertir tiempo en ese cuidador principal para ver cómo está, si no está sobrecargado, si no está estresado, irritable, agotado, si no tiene claudicaciones o si está claudicante, donde ya es incapaz de brindar cuidados y viene el abandono y la violencia. Porque si a lo anterior le agregamos que no está solo, no está abandonado, pero está maltratado, también estamos frente a una situación peligrosa en el caso de las personas mayores en tiempos de pandemia. Así, va a ser importante en este sueño utópico mío de crear la continuidad de los cuidados y tener un sistema de cuidado. Vamos a ver en una futura pandemia o en un futuro mejor si esa persona requiere largos periodos sin cuidado, cortos periodos sin cuidado o críticos periodos sin cuidado, en la cual requiere cuidado 24/7, o largos periodos donde solamente necesita algún apoyo en una tarea doméstica. Así podemos ver si requiere más de 10 horas al día y durante la noche, o no más de 2 horas al día, como un traje a la medida. Y esto nos da lo que ya existe, los tipos de ayudas sociosanitarias, acompañamiento mínimo, diurno, nocturno, máximo, no necesita ayuda o solo ocasional, ayuda domiciliaria, residencia para mayores, ayuda domiciliaria especializada, centros de día, cuidados críticos, vale decir, adecuar lo cóncavo a lo convexo, adecuar el número al número de zapato al tamaño del pie, porque ese es el sueño, llegar en algún momento a tener cuidados de largo plazo, que es una oportunidad que la pandemia nos está dando, que esa pandemia puede significar el impulso de estos cuidados a largo plazo, la oportunidad de generar calidad de vida, porque ya no es solo prolongar la vida, tenemos que prolongar calidad de vida. Dar espacio a las tecnologías, humanizar las tecnologías, la teleasistencia, los dispositivos de apoyo, el financiamiento de acuerdo a leyes, pero estas leyes deben basarse en los derechos de las personas mayores. Las personas mayores son sujetos de derecho y no son sujetos de desecho. Y Chile firmó un convenio marco sobre protección de los derechos humanos de las personas mayores que debemos cumplir. Y este es mi sueño, cómo podemos juntar y tipificar los sociosanitarios, si es dependiente, semidependiente, autovalente, si hay patología, si está compensada la patología, si no está compensado, si está contenido socialmente, si hay contención insuficiente, o si no hay contención social, nos pone números rojos o verdes. Y para esos números rojos, como sería un dependiente no compensado y no contenido socialmente, una respuesta en número rojo: atención protocolizada, enfermedades compensadas, rehabilitación, contención profesional. O números verdes: control protocolizado de salud y bienestar, programas preventivos, promocionales, inmunizaciones. Y aún más, si queremos aún tipificar el cuidado, tenemos los niveles: nivel asistencial 1, atención primaria, atención rural, atención de pacientes postrados. Esto existe, y esto es una copia de un sistema que plantearon los argentinos en un momento determinado. ¿Y por qué no plantearlo en Chile? Está en la voluntad y en crear un país para todas las edades. Porque tenemos que dar una promoción, una protección y una vigilancia y una prevención de patologías biopsicosociales con énfasis en mantener la función. Debemos desarrollar seguimientos telefónicos y domiciliarios proactivos, sistema de teleasistencia a demanda, atención domiciliaria, sistema de atención diurna, formación de cuidadores, y también contar con lugares adecuados para institucionalizarlo, pero que no hayan clandestinos. Por lo tanto, tenemos que trabajar a nivel de todos los niveles, articuladamente, integradamente, integrales. Y ahí es donde tenemos que desarrollar cuidados comunitarios, asistencias comunitarias, para lograr mantener la autonomía y las actividades básicas de la vida diaria. Porque la dependencia, la soledad, los intervalos libres de ayuda crítica
el paciente que sale de alta después de una pandemia, si tiene conviviente o no conviviente, apto para el cuidado, el contexto económico, las caídas, la desnutrición, nos llevan a que podemos llegar a hábitat inadecuados, a que sean complejos los tratamientos de recuperación. Esto nos puede poner en una luz roja, una tensión de alto riesgo, porque situaciones como la fatiga, la anorexia, la desnutrición, la deshidratación de un paciente que has tenido COVID y llegamos a todas estas condicionantes, estamos frente a una verdadera bomba que va a explotar. Esta accesibilidad de todas las redes en relación al envejecimiento nos lleva a tener alertas clínicas, a anticiparnos, a ser proactivos, a defender a las personas mayores, integrar a la familia, a los cuidadores. Debemos estar coordinados, integrados y ser accesibles a estas personas, enfatizando en lo funcional, en los buenos diagnósticos, en una observación seriada, en intervenciones activas, en vigilancia correcta, en tiempo suficiente, en comunicación. Porque esto es viejismo, que le duele la realidad. Porque el control de mi vida lo hago yo, la salud se cuida si se respetan las capacidades y valores y deseos de las personas mayores. Y la herramienta más eficaz es la escucha comprensiva. Les invito, queridos colegas, en estos tiempos del COVID, a contagiarnos, no de COVID, sino a contagiarnos desde una visión biopsicosocial en donde el eje sea la funcionalidad y el respeto e incorporación e inclusión de las personas mayores. Muchas gracias. Excelente. Muy bien. Muchas gracias, doctor Molina. La verdad que dan ganas de aplaudir por aquí, por el chat. Es difícil aplaudir. Hay varios desconectados, pero da muchas ganas, ¿eh? Yo encuentro brillante su presentación, que no solo toca la parte médica, sino que es una presentación integral. Y se lo voy a ilustrar, doctor Molina, porque fíjese que más que preguntas, hay hartos comentarios, y comentarios muy sentidos, diría yo, que van más allá de lo académico quizás, y más allá de lo médico. Hay comentarios como por ejemplo el de Rosario, que dice: además del conocimiento nos está llevando a vibrar y reflexionar de lo mucho que nos falta respecto a las personas mayores. Y otro comentario de Iván, dice: una presentación llena de humanidad y conceptos valiosos para quienes, sin ser especialistas, vemos muchos pacientes mayores. Ese es más o menos el contexto, la idea de los comentarios que están surgiendo en el chat. Y bueno, y por supuesto que hay preguntas, y hay hartos más comentarios de ese tipo. Una presentación así como directa y bien al grano. Una pregunta. El COVID en las personas mayores tiene una presentación atípica, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que saber diagnosticarlo. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor Molina? Reinaldo, algo presenté ahí de la fragilidad en mi visión multisistémica, en la cual hay una menor reserva funcional. Tú y yo a los 25 años éramos, comillas, el momento más preparado para mantener esta posta de la vida, nuestra mayor reserva funcional. Y desde ahí empezamos a decaer. Pero en ese momento, mi reserva funcional cardíaca, urinaria, cerebral, están al tope, y yo tengo un mecanismo que se llama homeostasis, que más encima, si hay un quebranto de salud, por ejemplo, una infección urinaria, viene, hago el urocultivo, le doy un antibiótico, me dio sintomatología solamente de la parte urinaria. Y la homeostasis más el antibiótico y los cuidados hacen como que aquí no pasó nada. No hubo repercusión funcional, y eso dio origen a las especialidades porque solamente tuve un elemento urinario y justamente era un problema urinario. Sin embargo, esto puede ir bajando y en el fondo mi reserva funcional, que se disminuye rápidamente con una enfermedad, pero se disminuye con esta enfermedad mortal que se llama vida,
llegamos a un elemento que pasa a ser como un ecualizador, donde están los graves y los agudos cuando uno habla, suben y bajan. Los niveles de reserva funcional pueden ser dispares. Y tengo la misma infección urinaria y tengo esta reserva funcional urinaria y tengo esta cerebral. Y viene la infección urinaria y no me da ningún síntoma urinario y me da un síntoma cerebral llamado delirium, y esa persona por la infección urinaria, por su poca reserva cerebral, le da, comilla, un Alzheimer brusco. Empieza a hablar cada ese pescado y tiene alucinaciones. Vale decir, y yo erróneamente pienso que ahí está el problema, y no, estaba en la parte urinaria, porque además, como aprendí los libros de semiología con la gente con gran funcionalidad, la presentación de la enfermedad en el frágil es la presentación atípica, vale decir, la presentación atípica es la típica. Y en el COVID, una de las cosas que marcaba lo que sabíamos de Europa y de Asia era la fiebre. Y, curiosamente, las personas mayores de esta fragilidad o reserva funcional inmunológica pueden tener cuadros sépticos o contagiosos sin fiebre. Y de repente, una primera manifestación, a diferencia de otro lado que era la fiebre, es la dificultad respiratoria y los dolores musculares. Pero además pueden tener presentaciones atípicas como cambios conductuales y delirium. Por lo tanto, esos delirium, uno en tiempos de COVID, en alguien que lo palpe o lo toque y tiene como mialgia, ojo, puede ser un COVID ese cambio conductual y no ser que se rayó, entre comillas, por otra causal. Entonces, eso es muy relevante de tenerlo presente. Doctor Molina, en términos prácticos, una pregunta así directa. ¿Cómo mejorar la salud? Al callo, claro. ¿Cómo mejorar la salud mental considerando que hoy, con la pandemia, con el confinamiento, los adultos están durmiendo mal, están alimentándose mal, están lejos de sus seres queridos, etcétera? Entonces, ¿cómo dar ese apoyo así práctico, directo? Debe ser multimodal. En ese contexto, entender, y lo estoy viendo, se están descompensando ahora más que hace un mes atrás, están bastante más descompensados. Aparece irritabilidad, aparece rabia, piensan que le están quitando sus últimos días de vida, aparece frustración, aparece depresión, no se quieren alimentar o les da bulimia, no se quieren levantar, no se quieren arreglar. Primero, detectar si es que hay una depresión, ocupar estrategias terapéuticas farmacológicas, pero acompañadas de estrategias de ejercicio y de conexión de manejo de la amígdala. ¿Cómo manejamos la amígdala cerebral? Conectándonos para arriba, espiritualidad, o de arriba para abajo, religiosidad, o para el lado, meditación. Desde el punto de vista profiláctico, el cultivar un hobby, y llamo la atención y para que les digan a sus pacientes, la Sociedad de Geriatría en estos momentos abrió en su página web los relatos en pandemia, para si alguien quiere hacer como un cuento, una autobiografía, hacer rompecabezas, hacer actividad física. El ejercicio aeróbico moderado no solo es un antidemenciante, el ejercicio rítmico, además del ejercicio aeróbico moderado, el ejercicio rítmico, no voy a decir que todos, pero el 80% de los trotadores a través del trote amasan con el arco plantar, producen sustancias tróficas que hacen que produzca serotonina. No estoy diciendo que todos, pero un 80% de los trotadores son obsesivos compulsivos por déficit de serotonina y a través del trote se pueden chasconear. Aman y se hacen adictos a poder ser menos perfectos. Entonces, los que se dejan de mover se ponen insoportables. En ese contexto se deprimen o se ponen más obsesivos. Y el adulto mayor que tiene esta condición, en condiciones de inmovilismo, puede tener mayor obsesividad. Escuchar música de su gusto, bailar, cantar, pintar, carpinteriar, cocinar,
y también el apoyo de tecnologías para mantener el contacto. Si no lo llaman, llame. Si no lo llaman, llame. Eso Excelente. sería. Gracias, doctor Molina. Tenemos varias preguntitas más, ¿eh? No sé cómo estamos en tiempo, administrador. ¿Estamos bien o no? Estamos bien, Sí. don Reinaldo. Ya, qué bueno, muchas gracias. Eh, Mira, aquí hay una pregunta, está un poquito en mi onda. ¿A qué se refiere exactamente con la feminización de la vejez? ¿Cuáles serían la directriz? ¿Por qué va a ese concepto la idea? ¿La visualización? ¿Cómo? No, feminización. Ah, Ah, lo que pasa perfecto. No es que, no es que me vaya a hacer medio, me vaya a cambiar de género, claro, sino que las mujeres han estado de la mano del cuidado y las mujeres están mejor hechas que el hombre. Viven 5 años más que el hombre y se casan con un hombre 5 años mayor, que se muere antes, 10 años sola. La mujer envejece y el hombre se murió. A eso se refiere la feminización de la vejez, que por ser mujer tiene muchas probabilidades de no morir en el camino, antes como el hombre. perfecto. Otra pregunta. ¿Qué opina de los criterios Crome y del uso de psicofármacos? De psicofármacos, por supuesto, ahora que se ve la salud mental mermada. ¿Criterios Chrome? ¿Sí? Y el uso de psicofármacos. Eso dice exactamente, ¿eh? Criterios Chrome. Yo lo desconozco. Me confieso ignorante. Disculpe, colega, no sé lo que son los criterios Chrome. De Iván. Me los voy a estudiar. Ahora se ve las... Ya. Perfecto. Oye, algunas preguntas, doctor, que como que traspasan el ámbito médico, ¿eh? Por ejemplo, hay una pregunta que es relativamente interesante. ¿Qué opinaría usted de una ley que obligue o que, digamos, no obligar, o sea, que genere ciertos mecanismos para que los hijos le den ciertas pensiones a los adultos mayores? Está postulada y creo que indirectamente uno puede levantar una querella ante abandono de hijos con respecto a padres que están desprotegidos. Solo que lamentablemente por esa relación filial, generalmente los padres nunca van a levantar eso contra sus hijos, pero existe legalmente. Segundo, estar muy atento a condicionantes. Debo decirles que en el último tiempo, post estallido social, gran parte de mi consulta era para certificados que querían los hijos, atentos a los falsos ángeles que nunca los habéis visto aparecer y ahora aparecían para pedirte certificado, para decir que el papá estaba bien para venderle en la casa. El abuso económico es muy interesante de tenerlo presente siempre con los falsos ángeles. Y frente a ese mismo contexto, estar muy atento a los intereses de la inmobiliaria de hacer las hipotecas revertidas, en el sentido que si los hijos o ellos no tienen plata, así como estamos sacando plata de la AFP, que una inmobiliaria te compre tu casa, te dé plata hasta que te mueras, y si te mueres, te quedáis con la casa y no le dais plata al viejo, porque no le da la plata al hijo y no puede heredar esa casa. Entonces, bajo ese punto de vista, tenemos que desarrollar políticas públicas de protección, porque hay mucho de abuso con las personas mayores, y el principal elemento negligente, bueno, lo hemos visto a nivel político, donde si fueran los políticos médicos estarían todos los pacientes muertos, donde la urgencia no atendida con la prontitud, y en eso el Estado chileno ha sido el principal negligente con las personas mayores. Siguiendo un poco en esa línea, ¿qué opinaría usted, doctor, de una sociedad en que se respete y se tome la opinión de las personas mayores? Una especie de gerontocracia cultural como existía en algunos pueblos. Mira, en un país que discrimina con la edad, todas las personas mayores quieren ser invisibles y el Estado es ciego,
Por lo tanto, no se legisla ni se hablan de valores, ni se da el sentido valórico en respecto a las personas mayores. Pero si analizamos bien, en Chile hay una gerontocracia, pero no reconocida porque son personas mayores, sino porque han desarrollado redes de contacto durante su vida, pero nunca se reconocen como personas mayores. Hay una gerontocracia, solo que no hay un orgullo de envejecer en Chile. Otro más directo, ¿cómo revertir la sarcopenia desde el punto de vista general y farmacológico? La sarcopenia es multisistémica, tienen elementos anabólicos y catabólicos por un lado. Anabolismo es la estimulación bioquímica o biología molecular de estimulación de unas vías que se llaman mTOR y AMDPK, que tienen que ver con la parte energética y el proceso mitocondrial. En la parte anabólica estaría influenciada por sustancias anabólicas como la hormona de crecimiento, testosterona, estrógeno, en algún grado. Pero también es importantísimo frenar la parte catabólica que se dispara a partir de la cuarta década, y en eso habría que utilizar fármacos anticatabólicos. En el anabolismo habría que contribuir con ejercicios de fuerza y resistencia. Hay estudios desarrollados por la industria farmacéutica en estos momentos con acción con la miostatina, que sería un mediador que estaría influyendo en la pérdida de masa muscular. Actualmente existe un anticatabólico más que anabólico que inhibe el factor de necrosis tumoral kappa beta, que se llama hidroximetilbutirato, que si lo sumas a un programa de ejercicio podrías tener una buena recuperación muscular. Dejar la inactividad física de lado. La cama es para amar o para dormir, pero no para estar. En la cama están los muertos. Excelente. Hay varias preguntitas más. En relación a las personas que cuidan a gente mayor, dice, que no tienen las capacidades, dice, solo disposición y el amor. ¿Cómo ayudar al cuidador? En esto hay grupos de autoayuda y capacitación permanente a los cuidadores, porque muchas veces cuidan por querer, pero el querer no implica saber. Cuidador viene de cognitare, que significa saber, conocer. En la medida que tú conoces, mejora tu aptitud y tu actitud y disminuye el estrés. Por lo tanto, instancias constantes de capacitación de cuidadores es necesario realizar a través de acciones comunitarias, grupos de autoayuda y capacitación del recurso humano. Es una urgencia formar recursos humanos en envejecimiento y especialmente cuidadores en un Estado que quiera dar políticas públicas de continuidad de cuidado y calidad de cuidados. Deberían haber institutos de formación de cuidadores que nos aseguren que ese cuidador tiene los grados de competencia éticos y técnicos para cuidar bien a una persona mayor, en la cual no es la asistencialidad, sino mantener la funcionalidad. No muy cerca para quemarme, ni muy lejos para enfriarme, pero no hacerle todas las cosas, mientras pueda hacerlas. Bien. Hay otra pregunta respecto a los criterios de Beals. Que incluye 41 fármacos o familias de fármacos que se consideran inadecuados para administrar en personas mayores de 65 años. Entonces la pregunta es si en Chile existe alguna versión de este criterio. Han existido propuestas, especialmente nosotros en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile incorporamos farmacólogos clínicos. Yo ya no estoy en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile a todo esto, pero ahí tienen un farmacólogo clínico que es fundamental en la aplicación de los criterios Beals. Y en esto que estás tú en un Cefano, en un consultorio, que de repente compran medicamentos para la enfermedad. No, hay que comprar para los enfermos. En este aspecto pueden comprar un antidepresivo que sea un tricíclico o con efecto anticolinérgico, que deberían estar proscritos en las personas mayores. Por lo tanto,
yo creo que en el mediano plazo, en la medida que vayamos potenciando la protección de las personas mayores, así como viene una estrellita de psicotrópicos, vamos a tener algún tipo de identificación en los fármacos para determinar que es un fármaco no propicio para utilizar en personas mayores. Excelente. ¿Cuál sería la dieta más adecuada para el anciano postrado que no se puede mantener en pie? ¿Y qué ejercicios serían los más simples para él? Los ejercicios más simples, si está postrado, es mantener la higiene articular, los cambios de posición para evitar las úlceras por presión o escaras. Eso sería el desde. Del punto de vista de alimentación, buscar contenidos energéticos en base a grasas, proteínas, hidrato de carbono, pero nunca descuidar las proteínas y fundamentalmente, si está postrado, aumentar el consumo de elementos de fibra soluble para no tener como complicación una constipación crónica y aparición de fecalomas. Una buena hidratación es sustancial, dado que el adulto mayor pierde la sensación de sed. Y en ese contexto tenemos que darle por lo menos 30 a 40 ml por kilo de peso a las personas mayores. Excelente. Respecto a la utilización de suplementos vitamínicos, ¿cuál es su postura? En la medida que hay una alimentación equilibrada, no se justificarían, porque, por ejemplo, las vitaminas que muchas veces están en la dieta mediterránea, parece que sirven en la medida que no están cocidas, o sea, que no están hechos fármacos, y al lado del Mediterráneo. Pero para fines prácticos, la suplementación vitamínica, en aquellos que hayan sido sometidos a gastrectomía, que tengan un problema de factor intrínseco, que sean veganos, vegetarianos, ahí la suplementación de vitamina B, o que sean alcohólicos, o suplementación de vitamina D en aquellos confinados que no se exponen mucho al sol y que no comen mucho pescado y otros elementos, e incluso se ha visto que la suplementación de vitamina D, cuyo déficit es bastante frecuente en nuestra población mayor, tiene un impacto directo en el COVID, en el manejo inmunológico, en este ajuste inmunológico, porque una de las cosas que ocurre en el COVID es una inmunotrombosis, y en ese contexto podemos tener reacciones de tipo coagulación intravascular diseminada como un elemento de repercusión del COVID en este descalabro que hay en la parte inmunológica. Y ahí no solo la vitamina D se transforma en una verdadera hormona, en un nuevo síndrome geriátrico que se llama osteosarcopenia, siendo un eje pivotal en hueso y en músculo, sino también en regulación inmunológica. Excelente. Oiga, doctor Molina, porque no todo sea tan serio, tengo una pregunta que es rara. Debe ser que porque tengo patada, es de fútbol, ¿no? No, y la hizo una mujer, ¿Ya? por interno incluso. Dice, por la longevidad de Don Celino, ella dice, pero Don Celino nunca se casó. ¿Será ese el secreto? ¿Qué opina usted, doctor Juan Carlos? Bueno, para fines prácticos, el viudo muere, la viuda no muere. En ese contexto, don Celino a lo mejor no llueve, pero goteaba para mantenerse vivo. Hay una pregunta bien específica sobre la mamá de Maura, que sufre de fibromialgia, dice, y es adulto mayor, le cuesta mucho moverse. ¿Será la edad, dice, la causa de la fibromialgia, o hay otros factores más? Ahí, sin querer, el motivo de mi presentación en pandemia y viejismo. Mi colega está presentando un comentario que lo asocia a la edad, ¿te fijas o no? Y eso es lo que tenemos en nuestro constructo mental, y eso es lo que tenemos que sacar.
Para fines prácticos, la fibromialgia es un fenómeno de sensibilización central que muchas veces se asocia a fenómenos facilitadores como cuadros depresivos no bien controlados. Y en ese contexto hay que buscar elementos de desensibilización central en donde la inhibición a nivel de la médula y las astas dorsales y el ácido espinotalámico se puede lograr con fármacos que tienen esa indicación, como son activadores del GABA, etcétera, como la pregabalina, gabapentina, o fármacos como la duloxetina. Perfecto. ¿Y el uso de probióticos, doctor, lo recomienda, lo encuentra útil en pacientes mayores? Así como hemos ido aprendiendo del COVID en forma acelerada porque nos está matando y confinando, en la medida que hay investigación aparecen grandes ídolos de barro y grandes monumentos. Aquí también, en relación a los probióticos, hay líneas de investigación que han demostrado la trascendencia de esta flora mantenida en relación a patologías metabólicas, patologías degenerativas, y va a depender del tipo de probiótico, los contenidos de esos probióticos, lo que podemos evitar o fomentar en salud. Yo soy partidario de usar probióticos específicamente. Inicialmente lo ocupaba cuando ocupaba fármacos que mataban elementos constituyentes de la flora intestinal, etcétera, pero en la medida que vamos adquiriendo más conocimiento, como que uno toma acciones ya no solo reactivas, sino proactivas en aras de la salud. Doctor Molina, habla el administrador. Aquí me llegó una pregunta a mí, que no le va a llegar al doctor Becerra, pero se la transmito, es de Loreto Rojas, y dice: hola, trabajo en un LEAM. Me gustaría saber si es recomendable que los adultos mayores estén informados sobre la contingencia COVID y cada cuánto tiempo se les debe informar. ¿Debe ser un psicólogo en intervenciones grupales? Esa es la pregunta. El sentido común es el menos común de los sentidos, y en realidad los medios de comunicación, específicamente los audiovisuales, han hecho el contagio del pánico. Entonces, en ese aspecto, me parece muy adecuado que profesionales, especialmente de salud mental o profesionales del área de la salud, codifiquen un mensaje equilibrado pero informado como un derecho a la autonomía, a la información y a la participación de lo que está ocurriendo en el mundo. No porque estén en un LEAM dejaron de pertenecer al mundo. Soy partidario de informarle, pero con mesura, sin censura y con ternura. Excelente. Doctor Becerra, las últimas 3 preguntas para ir finalizando ya. Excelente. Oye, algunos comentarios que siguen apareciendo que realmente para mí son notables. Dice un comentario de Eugenio Miranda: me gustaría reiterar que esta charla la diera el doctor a gerentes de empresas, a directores de hospitales, en las distintas carreras universitarias, los políticos, etcétera, para que no agredan más al mayor de edad que aún puede seguir su vida útil por siempre. Bueno, sigue, después se la vamos a pasar, doctor, para que la lea. Muchas gracias. Muchos comentarios de ese tipo. Reinaldo, para mí los viejos son un fin, no son un medio de que sea conocido el doctor Molina. Son un fin los viejos, y si a través de hacerme conocido puedo lograr algo para los viejos, estoy feliz. Excelente. 2 preguntas en una. ¿Qué tip puede dar para esos mayores, para que hagan un esfuerzo en recordar? Me imagino que la pregunta va dirigida a mejorar su memoria. Claro, nosotros perdemos un poquito la memoria de retención. Y el trabajo, dice, ¿puede ser un factor protector para el adulto mayor? Brillante, es brillante el trabajo, la terapia ocupacional, es un elemento terapéutico, e incluso en periodos que tú vas perdiendo tu funcionalidad, como puede ser lo que llamamos ahora el DSM-5, le llama trastorno neurocognitivo mayor, para no decirle demencia. Tú puedes habilitar cosas, o sea, con la convicción del mar con la roca para transformarla en arena. Hay que darle, y eso es muy importante. Y el otro que quería dar como un elemento práctico de un regalo es que, por ejemplo, a través del SAO, síndrome de apnea obstructiva del sueño, o por
hipertensiones no bien controladas, tú puedes tener un impacto de la fuerza de cizallamiento sobre los pequeños vasos que te pueden dar daño microangiopático a nivel cerebral, y tiene un escáner que no tiene un accidente vascular encefálico y salen múltiples calcificaciones o te dicen daño gliótico, ¿ya? Esas personas tienen lo que se llama enfermedad de pequeño vaso o enfermedad de Biesbanger, que puede dar las siguientes manifestaciones, que es alteración cognitiva, incontinencia urinaria y alteración de marcha, cuyo diagnóstico diferencial es la hidrocefalia normotensiva, pero en el escáner no te dicen hidrocefalia, por lo tanto lo más probable es que esa clínica, con esos puntitos, sea una enfermedad de Biesbanger o de pequeño vaso o daño microangiopático. ¿Qué pasa en esas personas? Se hacen repetitivas y te preguntas varias veces algunas cosas, y aparentemente con la longitud de onda del atardecer que hace que las gallinas se vayan al gallinero, esa misma longitud de onda hace que nosotros nos vayamos al gallinero antiguo, pero porque los gallineros recientes están quemados, entonces tú te vas a la infancia y puedes no reconocer la casa. Esta no es mi casa y me quiero ir. O te empiezas a acordar de tu mamá o de tu hermano y están muertos. Y la cuidadora le dice, no, pues si está muerta, y empiezan en un ir y venir. En el fondo ahí es que seguirle la corriente, y en ese tipo de situaciones se le acorta la mecha y se ponen irritables, sensibles. Y ahí los neurolépticos pueden aumentar un poco la mecha, risperidona, quetiapina, aloperidol, etc., a modo de manejo, porque es una consulta constante que van a tener a lo largo de todo el país, porque las que más crecen en Chile son las demencias mixtas, que son dependientes de las presiones que no hemos controlado, colega, la dislipidemia que no hemos controlado, la resistencia a la insulina que esperamos que sean diabetes, y hay que tratarla antes. Perfecto. Bueno, yo creo que estamos en el tiempo. Le reitero, doctor Molina, amigo, que hay muchos buenos comentarios de la charla, de todo tipo. Hay aquí una propuesta para ministro de Salud, así que vamos bien. Hay otras preguntas que son como más casos clínicos, así que esa como que las obvié un poquitito, a lo mejor podemos después contestarlas por interno, porque son como más específicas, Vale. Así que no me resta más que agradecerle, doctor Molina, muchísimas gracias por su charla. La verdad que desde mi punto de vista, y yo creo que interpreto a muchas personas acá presentes, una charla que va más allá de lo meramente médico. Es que, Reinaldo, todo es medicina, eso tenemos que aprenderlo, todo es medicina. Cierto, tienes toda la razón. Así que muy agradecido una vez más, y por supuesto nuestros agradecimientos a todos los participantes por su tiempo, por haberse tomado estos minutitos y estar con nosotros. Voy a dejar con ustedes a Rodrigo Prades para que cierre esta sesión de hoy día. Gracias, Juan Carlos. Gracias a ustedes por la oportunidad, Reinaldo. Me sumo a las felicitaciones para el doctor Juan Carlos Molina, porque fue una presentación, muchos lo dijeron ahí, muy humana, nos sacudió a muchos de nosotros, se mantuvo en los 200 participantes prácticamente toda la noche, y decirles que muchos han preguntado cómo pueden tener, verla de nuevo la presentación o poder compartirla. A través de los mismos representantes les vamos a hacer llegar un link para que puedan entrar y ver la presentación y la puedan compartir. Como dice, todo es medicina, ¿no es cierto? Y es para que lo vea toda la familia también. Me parece que todos debemos aprender de esto. Así que las gracias una vez más a todos los que participaron de parte del Laboratorio Bagó, y esperamos que nos podamos seguir viendo más adelante con novedades. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Molina. Muchas gracias, Reinaldo. Muchas gracias, Yuri. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Chao, chao.